Millonario despide a la humilde mesera, por darle comida a una anciana sin hogar. Pero la anciana guarda un secreto sorprendente, y lo que Dios hizo con el millonario, te dejará sin palabras. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora sí, prepárate. Dicen que el infierno no es un lugar lleno de fuego, sino una vida vacía de compasión. Y esa noche, alguien decidió encenderlo. Leonardo Santamaría tenía 38 años y el corazón endurecido por los años, el poder y la traición. Era dueño de una cadena de restaurantes de lujo repartidos por toda la ciudad de Bruma, con sucursales que llevaban su nombre como si fueran templos del éxito, Santamaría Prime. Para los que lo conocían, era un genio de los negocios. Para los que trabajaban con él, un hombre temido. Y para los que le importaban, no había nadie. En su oficina de vidrio, ubicada en el piso más alto del restaurante insignia en el centro financiero de la ciudad, Leonardo revisaba informes con una frialdad quirúrgica. Tenía la vista clavada en las cifras, mientras su asistente le leía los reportes de rendimiento. No escuchaba las palabras. Solo le importaba una cosa: eficiencia. Control. Perfección. No creía en la caridad. No creía en la suerte. Mucho menos en la misericordia. Él mismo repetía a menudo: el que no produce, no merece. Una frase que decía con la misma normalidad con la que otros decían buenas noches. Mientras tanto, en la cocina del mismo restaurante, Isabel Rojas se apresuraba a servir una orden de pasta a una mesa de ejecutivos. Tenía 29 años, y su rostro cansado no ocultaba la dulzura en sus ojos. Trabajaba desde hacía 6 meses como mesera del turno de noche. Siempre pedía salir a tiempo, siempre miraba el reloj. Y nadie entendía por qué. Sus compañeras de turno murmuraban a menudo: Isabel siempre anda corriendo como si fuera millonaria y tuviera cosas más importantes que hacer. Pero lo que no sabían es que cada minuto fuera de casa era un riesgo para la vida de su hijo. Samuel, su pequeño de 6 años, luchaba contra una leucemia que parecía ensañarse con su cuerpo débil. No tenía familia. Su madre murió cuando ella era adolescente, y el padre de Samuel desapareció antes de que pudiera pronunciar papá. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas de la cocina trasera. Llovía con fuerza. Los pedidos no paraban. Los cocineros gritaban. Los meseros corrían. Y nadie notó que, desde un rincón oscuro del callejón que daba a la salida de emergencia, una figura pequeña y encorvada se acercaba tambaleando, empapada, cubierta por un trapo viejo que apenas servía de abrigo. Isabel, mientras servía un plato, sintió una presencia. Volteó. Y la vio. Una anciana. Frágil. De mirada perdida. Las manos temblorosas sujetaban un bastón roto. No decía nada. Solo miraba hacia la puerta de la cocina como si buscara algo más que comida. Como si buscara una respuesta. Isabel miró a los lados. Nadie la había visto. Respiró profundo. Dejó la bandeja en el mostrador y entró a la cocina. Tomó un cuenco de sopa caliente. Lo sostuvo entre sus manos. Su corazón latía fuerte. No estaba permitido. Lo sabía. Pero algo dentro de ella le gritaba que lo correcto no siempre es lo permitido. Salió por la puerta trasera. Caminó bajo la lluvia. Se quitó su delantal y lo usó para secar el rostro de la anciana. «Tome, señora». «Está calientita», susurró, temiendo que la cámara de seguridad del callejón la estuviera grabando. «No diga nada, ¿sí? Solo, coma». La anciana la miró. Sus ojos se humedecieron, pero no dijo palabra. Tomó la sopa con manos temblorosas. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Isabel la miró por unos segundos. Algo en su interior se removió. Un dolor profundo, como si esa mujer llevara encima todas las injusticias del mundo. Volvió a entrar. Se acomodó el cabello, suspiró y retomó su turno como si nada. 20 minutos después, todo se detuvo. La puerta del restaurante se abrió de golpe.
Leonardo entró con un gesto de hielo en el rostro. Sus zapatos mojados resonaron sobre el piso de mármol. Todos los empleados lo miraron con terror. Sabían que algo iba mal. Isabel Rojas dijo con voz seca: «Acompáñame a la cocina». Ahora. Los murmullos se multiplicaron. Ella sintió que el corazón se le paralizaba. Caminó tras él, con la cabeza baja. Al llegar a la cocina, Leonardo activó la pantalla del sistema de vigilancia. Avanzó hasta el clip de hace media hora. Puso play. Allí estaba ella. Entregando la sopa. ¿Esto qué es?, preguntó. «¿Ves, una sopa?», respondió ella, casi en un susurro. «¿Para quién?». «Para una mujer que estaba afuera». Estaba temblando, estaba lloviendo. ¿Y creíste que esta cocina es una fundación? Solo fue un plato, señor. Nadie lo iba a notar. Yo lo iba a pagar al final del turno. Leonardo guardó silencio. Luego sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que no siente. Esa mujer no es nuestra responsabilidad. Aquí no se regala comida. Nunca. Estás despedida. ¿Qué? No, por favor. Tengo un hijo enfermo. Solo fue una sopa. No robé nada. No hice daño a nadie. Sí hiciste daño. A la imagen del restaurante. A mi nombre. Se giró hacia los demás empleados. Quiero que todos vean esto. Porque la próxima vez que alguien crea que puede hacer lo que le da la gana, tendrá consecuencias peores. Isabel no podía creerlo. Todos la miraban. Algunos con lástima. Otros en silencio. Nadie se atrevió a defenderla. Recoge tus cosas. No vuelvas más. Con el corazón roto y las lágrimas contenidas, Isabel salió del restaurante. Bajo la lluvia, buscó a la anciana, pero ya no estaba. Ni rastro. Como si la tierra se la hubiera tragado. Volvió a casa. Caminó más de 40 minutos porque no tenía dinero para el transporte. Las zapatillas empapadas hacían un sonido triste en cada paso. Cuando abrió la puerta de su pequeña habitación en la pensión donde vivía, Samuel la esperaba con una linterna en la mano. La luz se había cortado. «Mami, ¿trajiste algo de comer?». Ella se arrodilló frente a él. Lo abrazó. Las lágrimas caían sin control. «Mami no pudo hoy, pero mañana, mi amor». «Mañana sí». Samuel no dijo nada. Solo abrazó a su madre y cerró los ojos. Estaba débil. Tenía fiebre. Isabel lo cubrió con la única cobija que tenía y se sentó junto a él. No durmió. Su mirada se perdía en la oscuridad. Lo único que se repetía en su cabeza era solo una sopa. En otro punto de la ciudad, Leonardo cenaba solo en su departamento de lujo. Encendió las noticias. Bebía vino caro. Pero su mano derecha comenzó a temblar sin razón aparente. Lo miró, confundido. Cerró el puño. Respiró hondo. El teléfono sonó. Era su asistente. «Señor Santamaría, le confirmo que el restaurante ya fue limpiado y el sistema reiniciado. Las grabaciones fueron respaldadas y se enviaron al equipo de comunicaciones. La versión oficial es que la señorita Rojas fue despedida por insubordinación». «Perfecto». Colgó. Al otro lado de la ciudad, una figura cubierta por un trapo caminaba descalza por un parque. Era la anciana. La sopa en su estómago había sido lo único caliente que había sentido en días. Pero sus recuerdos comenzaban a brotar. Una habitación con una cuna. Un niño. Un nombre. Un grito. Algo dentro de ella comenzaba a despertar. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad dormida, un nuevo capítulo se escribía en silencio. Lo que Leonardo no sabía, era quién realmente era esa anciana, ni lo que el destino ya le tenía preparado. La madrugada fue larga. Isabel no durmió. Sentada en el suelo junto a la cama improvisada de su hijo, escuchaba cómo la respiración de Samuel se volvía más pesada,
como si cada inhalación le costara más que la anterior. Las gotas de lluvia seguían golpeando el tejado de zinc con la monotonía de una sentencia. Había perdido su empleo, no tenía cómo pagar la renta del cuarto donde vivían y en el hospital ya no querían recibir a su hijo sin una garantía económica. La ciudad la envolvía como un monstruo que no distingue entre víctimas ni culpables. Cuando salió al amanecer, lo primero que hizo fue cubrir a Samuel con su chaqueta, dejando apenas unos centavos escondidos bajo el colchón. Sabía que el casero no tardaría en exigirle el pago. Caminó durante horas. Preguntó en panaderías, cafés, lavanderías. Siempre lo mismo, lo sentimos, ya tenemos el personal completo. Y en los pocos lugares donde parecía haber esperanza, las palabras finales cortaban como cuchillas: tu referencia laboral no nos deja margen. Fuiste despedida por desobediencia, y eso nos preocupa. Su cuerpo comenzaba a temblar, pero no por el frío, sino por el peso de la impotencia. En una oficina pequeña de un restaurante familiar, una encargada le dio una mirada larga antes de negarle el puesto. Isabel juntó las manos, con un ruego seco en los labios. Señora, mi hijo está enfermo, no tengo a dónde ir. Trabajo bien. No robo. No miento. La mujer se cruzó de brazos, incomodada. Yo no entiendo, hija, pero esa cadena de restaurantes tiene mucho poder. Si dicen que causaste un problema, nosotros no podemos arriesgarnos. Isabel salió sin responder. Sintió que la ciudad le cerraba puertas que nunca estuvieron abiertas. Se sentó en la acera frente a una estación de autobuses, sin saber a dónde ir. Miró sus zapatos mojados, su blusa manchada, y por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de sí misma. No por lo que era, sino por lo que creía que ya no podía ser. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Leonardo Santamaría firmaba un contrato con inversores europeos. En una elegante sala de reuniones, con copas de vino sobre la mesa y luces tenues iluminando el logo de su empresa, todos lo aplaudían. Sonreía, sí, pero con esfuerzo. Esa mañana, al despertar, notó que su mano derecha tardó varios segundos en responderle. Intentó cerrar los dedos con fuerza. Falló. Lo atribuyó al estrés, a las largas jornadas de trabajo, a las tensiones acumuladas. No comentó nada. Su imagen no podía permitirse grietas. Leonardo, este acuerdo te convertirá en el principal proveedor de experiencias gastronómicas en Latinoamérica, dijo uno de los inversionistas, brindando con entusiasmo. Lo sé, respondió, intentando sostener la copa sin que notaran el leve temblor. Su mirada se perdió unos segundos en el reflejo del cristal. Por una fracción de segundo, recordó el rostro de Isabel suplicando, el plato de sopa, la anciana. Sacudió la cabeza. No era momento de debilidades. En su mundo, la compasión era un lujo que se pagaba caro. Esa noche, Isabel regresó a su habitación y encontró la puerta abierta. El casero revisaba sus pocas pertenencias. Samuel estaba despierto, abrazando la mochila con los medicamentos. ¿Qué hace?, preguntó Isabel, alarmada. No has pagado. Te di plazo, y ya pasaron 2 días. Hoy es el último. Mi hijo está enfermo. Ese no es mi problema. Necesito ese cuarto para alguien que sí pueda pagar. Tienes hasta esta noche para sacar tus cosas. Isabel abrazó a Samuel. No respondió. Solo recogió su pequeña bolsa, guardó los medicamentos y salió del lugar sin mirar atrás. Ya en la calle, se sentó en un banco con Samuel dormido sobre sus piernas. El estómago le rugía. No había comido en todo el día. El cuerpo le dolía. Las lágrimas, secas de tanto caer, ya no aparecían. Pasadas las 10, 2 hombres se acercaron desde el lado oscuro de la plaza. Uno alto, con chaqueta de cuero. El otro, de aspecto más joven, con una mirada inquieta. Se detuvieron frente a ella. ¿Estás bien, mamita?, preguntó el más joven. Isabel levantó la mirada con desconfianza. No respondió. Y mira, tenemos un sitio donde puedes dormir con tu hijo. Calientito. Comida, cama.
Gente buena. ¿Dónde? A unas cuadras. Una casa que ayuda a mujeres en tu situación. Podemos llevarte. Isabel dudó. Algo en su tono no le gustaba. Sujetó más fuerte a Samuel. Gracias. Estoy esperando a alguien. Los hombres intercambiaron miradas. El mayor dio un paso al frente. No tienes por qué quedarte en la calle. Hay opciones. ¿Vas a dejar que tu hijo se enferme más? No, dijo ella, sintiendo como el miedo comenzaba a subirle por el pecho. No necesito ayuda. Bueno, nosotros creemos que sí, respondió el otro, extendiendo la mano hacia el niño. Fue entonces cuando una voz áspera interrumpió la escena. Déjenlos en paz. Desde el fondo de la plaza, un hombre mayor, con barba blanca, abrigo raído y una cruz de madera colgando del cuello, se acercaba con paso firme. Los dos hombres retrocedieron. ¿Tú quién eres?, preguntó el joven, alzando la voz. Uno que no está ciego ante lo que hacen, respondió el anciano. Váyanse ahora, o llamo a los que patrullan esta zona. Los hombres bufaron, pero se marcharon. Isabel lo siguió con la mirada, temblando. El anciano se acercó. ¿Estás bien? Ella asintió, todavía abrazando a Samuel. ¿Cómo se llama? Samuel, está enfermo. Tiene leucemia. Mi nombre es Mateo. Antes era sacerdote. Ahora, soy solo un testigo de lo que el mundo olvida. Isabel lo miró, sin entender del todo. Tengo un sitio donde puedes descansar. Nada lujoso. Una parroquia abandonada que ahora usamos como refugio. Hay comida caliente. Agua. Una colchoneta. Ella dudó por segundos, pero el cuerpo ya no le respondía. Asintió. Padre Mateo la guió por calles angostas hasta una vieja iglesia con los vitrales rotos. Dentro, varias mujeres y niños dormían sobre mantas. Un pequeño fogón calentaba una olla de arroz. Isabel dejó a Samuel sobre una colchoneta y lo cubrió. No tengo cómo pagarle, susurró. No se paga la misericordia, respondió Mateo. Del otro lado de la ciudad, Leonardo despertó con un espasmo en el brazo derecho. Se incorporó en la cama. Miró su mano. Cerró el puño. Abrió los dedos. Tardaban más de lo normal. Encendió el teléfono y pidió una cita médica. Doctor, quiero algo privado. Sin registros. Solo usted y yo. Entendido. Mañana a las 9. Mientras tanto, en un parque a las afueras del centro, una mujer de aspecto sucio revolvía la basura buscando algo que no podía recordar. En su mano llevaba una cucharita metálica que había guardado desde la noche anterior. Se la llevó al rostro, como si ese pequeño objeto pudiera devolverle un recuerdo. Una pareja que paseaba por el parque se detuvo a observarla. Pobre señora, parece perdida. Ella se volvió hacia ellos, y por un instante, su mirada brilló con una lucidez extraña. Susurró algo. Un nombre. Pero nadie lo escuchó. Recogió una hoja mojada del suelo. En ella había una palabra escrita con tinta corrida. Leonardo. La apretó contra su pecho y murmuró. ¿Dónde estás, hijo? No sabía por qué decía eso. No recordaba si era madre. No recordaba si alguna vez tuvo un hogar. Solo sentía que algo importante estaba muy cerca, pero invisible. Esa anciana no solo tenía una historia, tenía un secreto que cambiaría el destino de todos. El amanecer llegó sin luz. Un cielo opaco cubría la ciudad mientras los primeros autos recorrían las calles sin prestar atención al mundo que vivía debajo del concreto. En la iglesia abandonada donde el padre Mateo acogía a los olvidados, Isabel despertó con los ojos enrojecidos. Samuel dormía a su lado, pálido, con fiebre leve. Su pequeño cuerpo parecía más liviano. Se aferraba a su mochila como si dentro llevara su única esperanza. Isabel le acarició el cabello y se levantó con cuidado. Salió al patio, se lavó la cara con el agua de una cubeta vieja y miró su reflejo en un trozo de espejo quebrado. Tenía los ojos hundidos, los labios resecos.
No se reconocía. Padre Mateo se acercó con una taza de café negro en una mano y un cuaderno gastado en la otra. Se lo ofreció en silencio. Isabel lo tomó agradecida. No puedo seguir aquí, dijo ella, rompiendo el silencio. Tengo que hacer algo. No me puedo quedar esperando a que todo empeore. Mateo la miró con compasión. Estás haciendo algo. Estás sobreviviendo, y eso ya es un acto de resistencia. Sobrevivir no es suficiente para salvar a Samuel. Mateo le extendió el cuaderno. Anoche lo pensé. Hace años, colaboraba con una red de comedores populares. Muchos cerraron, pero uno sigue activo. No pagan mucho, pero dan comida, un sitio donde dormir y algo de dignidad. Tal vez sea un lugar donde empieces de nuevo. Tal vez también sea el lugar donde el dolor deje de crecer. Isabel dudó. No por miedo, sino por desconfianza en sí misma. Su autoestima estaba destrozada. Aún así, aceptó la dirección. Gracias, padre. No sé cómo pagarle todo esto. Mateo sonrió con tristeza. No se paga. Solo se comparte. Horas después, Isabel salió a la calle con Samuel envuelto en una manta. Tomó una caja de dulces caseros que algunas mujeres del refugio le ayudaron a preparar y comenzó a ofrecerlos en una esquina. Nadie se detenía. Algunos la ignoraban, otros aceleraban el paso. Una mujer apretó el bolso con fuerza al verla, como si Isabel fuera una amenaza. Samuel se aferraba a su brazo. Mami, ¿cuánto falta para comer? Ya casi, mi amor. Solo vendamos un par más. El niño asintió, pero su rostro tenía un color cenizo. Isabel se dio cuenta. Lo abrazó, preocupada. En medio del tráfico, un hombre se detuvo frente a ella. Tenía traje caro y mirada indiferente. ¿Cuánto por uno? 5 pesos, respondió Isabel con una sonrisa nerviosa. El hombre sacó un billete de 20 y extendió la mano. Dame 3. Isabel buscó cambio. No tenía. El hombre la miró con impaciencia. ¿No tienes sencillo? Perdón, no, acabo de empezar. Olvídalo, dijo él, dando media vuelta y entrando a una tienda. Samuel se sentó en la banqueta. Jadeaba. Isabel dejó la caja a un lado y se arrodilló. Samuel, ¿estás bien? El niño no respondió. Su cuerpo se desvaneció en sus brazos. Gritó. La gente comenzó a mirar. Algunos se acercaron, otros sacaron sus teléfonos. Nadie hacía nada. Una mujer se ofreció a llamar a emergencias. Isabel cargó a su hijo como pudo y corrió hacia el hospital más cercano. Entró al área de urgencias con la cara empapada de sudor y lágrimas. Mi hijo está muy mal. Necesita ayuda. La recepcionista la miró con frialdad. ¿Tiene seguro? No, pero es un caso urgente. No puede respirar bien. No podemos ingresarlo sin cobertura. Tiene que ir a un hospital público. Pero se está desmayando. Por favor. Un médico pasó detrás del mostrador. Miró la escena. Dudó por segundos. Isabel le suplicó con la mirada. El doctor caminó hacia el interior sin decir nada. La recepcionista repitió con voz firme. Debe retirarse, señora. Isabel abrazó a Samuel y salió. Caminó 4 cuadras hasta una sala de urgencias pública. Esperó casi 3 horas antes de que alguien lo atendiera. El diagnóstico fue crudo: anemia severa, defensas bajas, fiebre persistente. Le dieron sueros y una receta que ella no podía pagar. Esa noche, regresó al refugio arrastrando los pies, con Samuel medio despierto, medio dormido. Mateo la esperaba en la entrada. Te vi desde la ventana. ¿Qué pasó? Isabel no respondió. Solo lloró. El padre la abrazó como si abrazara a su hija. Al día siguiente, fueron al comedor comunitario. Un edificio modesto, con mesas de madera, una cocina improvisada y paredes decoradas con frases de esperanza.
Isabel fue recibida por una mujer robusta de cabello rizado, con un delantal manchado de harina. ¿Tú eres la nueva?, preguntó, cruzándose de brazos. Me habló Mateo. Bienvenida. Me llamo Clarisa. Aquí no hay tiempo para lamentos. Hay que cocinar para más de 50 personas. Isabel asintió. Se puso un delantal y comenzó a cortar verduras. Samuel dormía en un rincón sobre una colchoneta. El calor del comedor lo mantenía estable. Durante los siguientes días, Isabel encontró un ritmo. Limpiaba, cocinaba, servía. Los demás voluntarios comenzaron a respetarla. Algunos incluso la escuchaban contar historias sobre su hijo. Era como si, dentro del caos, hubiera encontrado un pequeño refugio. Leonardo, mientras tanto, visitaba en secreto a un especialista. Entró por una puerta trasera. No quería que nadie lo viera en una sala de espera como cualquier persona. El médico revisó sus reflejos. Le pidió que caminara. Observó en silencio. Al final, suspiró. ¿Qué ocurre conmigo?, preguntó Leonardo, con la mandíbula tensa. Los síntomas indican una posible enfermedad degenerativa. Pero necesitamos más estudios. ¿Qué tipo? No quiero alarmarlo. Podría ser desde algo muscular hasta una condición neurológica más compleja. ¿Ha notado debilidad en las piernas? Leonardo no respondió. Lo importante es actuar ahora, agregó el médico. Si esta situación progresa, podría afectar su capacidad para moverse o hablar. ¿Está diciendo que podría quedarme paralizado? Le estoy diciendo que no lo ignore. Leonardo salió del consultorio sin despedirse. El miedo no era algo que conociera. Era una emoción ajena, de gente débil. Pero esa tarde, por primera vez, sintió que el cuerpo le estaba ganando una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. De regreso en el comedor, Clarisa reunió al personal. Mañana viene una fundación a visitarnos. Les daremos un almuerzo y les mostraremos el trabajo que hacemos. Nada de dramas, ¿sí? Aquí venimos a servir, no a pedir limosna. Isabel asintió. Esa mañana, se levantó más temprano que de costumbre. Acomodó el cabello de Samuel, le dio un poco de avena y lo dejó en un rincón tranquilo. Preparó arroz, ensalada, carne en salsa. Clarisa la observaba de lejos. Aunque no lo decía, admiraba la fortaleza de Isabel. Al mediodía, llegó la comitiva de la fundación. Eran 6 personas. Al frente, una mujer de mediana edad, vestida con un traje beige, con un broche dorado en el pecho. Caminaba con elegancia y autoridad. Ella es la directora, susurró Clarisa. Nieta de un político que fue parte de varios escándalos. Ahora busca limpiar el apellido ayudando a los pobres. La mujer caminó por el comedor, observando, preguntando detalles. Se detuvo frente a Isabel. ¿Usted trabaja aquí? Como voluntaria, respondió Isabel con respeto. ¿Tiene hijos? Sí, uno. Se llama Samuel. Está allí. La mujer miró al niño, que apenas levantó la mano en señal de saludo. ¿Y por qué está aquí? Porque nadie más quiso darme trabajo. La directora no respondió. Solo anotó algo en su libreta y continuó su recorrido. En la pared del fondo, había una pequeña galería de fotos. Imágenes de los fundadores del comedor, políticos que lo habían visitado, y una antigua imagen enmarcada de una mujer con un vestido blanco. Doña Elena, la anciana que Isabel había ayudado semanas atrás, había llegado esa mañana al comedor. Nadie la había reconocido. Caminaba encorvada, con la ropa sucia. Clarisa le dio un plato sin hacer preguntas. La anciana comía en silencio. Al ver la foto en la pared, doña Elena se quedó quieta. Se acercó poco a poco. Levantó la mano. Tocó el vidrio. Su cuerpo comenzó a temblar. Sus labios se movieron, como repitiendo un nombre que no lograba recordar. Y de pronto, cayó al suelo. «Señora», gritó Clarisa. «Ayuda». Isabel corrió.
Se arrodilló junto a ella. La tomó de la mano. ¿Está bien? La anciana abrió los ojos. La miró fijamente. Leonardo, susurró. Isabel sintió un escalofrío. La ambulancia llegó minutos después. Se la llevaron para observación. Nadie entendía lo que había pasado. Solo Isabel, que no podía quitarse ese nombre de la cabeza. El pasado comenzaba a despertar, pero nadie estaba preparado para lo que saldría a la luz. La ambulancia se perdió entre las calles con la sirena apagada. Doña Elena, acostada en la camilla, miraba por la ventanilla como si los edificios le resultaran familiares, pero distantes, como si los recordara de un sueño borroso. Murmuraba palabras sueltas: cruz, cuna, llamas, Leo. Los paramédicos intercambiaron miradas sin entender. Isabel, sentada en el comedor con las manos temblorosas, no podía apartar de su cabeza lo que la anciana había dicho antes de desvanecerse. Ese nombre. Leonardo. Era imposible no pensarlo. Su mente buscaba sentido, hilaba ideas sin rumbo. Clarisa se le acercó con una taza de té. ¿No la conoces, verdad?, preguntó mientras se sentaba a su lado. No, pero cuando cayó al suelo, me miró como si sí. Dijo ese nombre. Leonardo. Clarisa resopló con resignación. Tal vez un nieto perdido. Muchas personas mayores repiten nombres, inventan escenas que vivieron o soñaron. La calle te roba la memoria. Isabel no respondió. No era solo lo que había dicho. Era como lo había dicho. Había algo en su mirada. Una mezcla de dolor y amor contenido. Esa noche, mientras Samuel dormía, Isabel escribió los nombres que la anciana había murmurado en un papel. Lo guardó en la caja donde tenía los pocos billetes que había logrado juntar en la semana. Algo le decía que ese momento no había sido casualidad. En el hospital, doña Elena fue recibida sin documentos. Los médicos la anotaron como paciente sin identificación número 83. Le hicieron exámenes básicos y le asignaron una cama. No parecía tener enfermedades físicas graves, pero su mente era un laberinto. Dormía poco. Se levantaba a medianoche para mirar por la ventana. Preguntaba por una cuna que no existía. Tocaba los pasamanos como si fueran teclas de un piano. La psicóloga del turno nocturno se acercó a ella en una de esas madrugadas. ¿Se acuerda de su nombre? No, respondió Elena con voz suave. Solo sé que lo busco. A mi niño. ¿Cómo es su niño? Rubio, con la nariz chiquita. Tenía fiebre la última vez. Tenía miedo del fuego. Todo se llenó de humo. No sé si pude sacarlo. ¿Qué más recuerda? Una cuna blanca, un muñeco de trapo, un hombre gritando mi nombre. Pero no sé cuál era. La psicóloga anotaba sin emitir juicio. Sus respuestas eran fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas invisible. Doña Elena, al regresar a su cama, comenzó a pedir papel y lápiz. Los enfermeros, al principio, no entendieron por qué. Pero una tarde, cuando una voluntaria le llevó una libreta vieja, comenzó a dibujar. Trazos temblorosos al principio. Después, más definidos. Rostros. Un niño. Una mujer joven con el cabello recogido. Un hombre con traje y gesto severo. Y en medio de todos, una silueta idéntica a la de Leonardo Santamaría. En su despacho, Leonardo sostenía un vaso de agua que apenas podía mantener sin derramar. Estaba solo. El temblor en sus manos había avanzado. A veces no podía abotonarse la camisa. Otros días, se le iba el equilibrio y terminaba sentado en el suelo sin saber cómo había llegado ahí. Había despedido a su chofer, a su asistente personal, incluso al chef que le preparaba sus dietas especiales. Ya no soportaba que nadie lo viera vulnerable. Cerraba las puertas. Contestaba solo a llamadas de números conocidos. La cita con el médico lo dejó más descompuesto que de costumbre. No quiero rodeos. Dígame la verdad, exigió, sentado frente al doctor. La electromiografía confirmó lo que temíamos.
Esclerosis lateral amiotrófica. Es progresiva. Irá perdiendo la movilidad de sus músculos. Después, la capacidad para hablar. Y más adelante, para respirar. ¿Cuánto tiempo? Cada cuerpo reacciona distinto. Hay quienes viven 5 años, otros menos. ¿Hay cura? No. Solo tratamientos paliativos. Leonardo se levantó de la silla. Caminó hacia la ventana del consultorio. Miraba los autos pasar como si nada de eso le perteneciera. Por dentro, todo se venía abajo. ¿Cuándo lo supo? Preguntó el médico. Hace meses. Pero no quise creerlo. ¿Tiene apoyo? ¿Familia? ¿Pareja? Leonardo negó con la cabeza. No dijo más. Cuando llegó a su apartamento, encontró una nota escrita a mano sobre la mesa. Era de su pareja, Andrea. Lo siento. No puedo acompañarte en esto. No es por tu enfermedad. Es por la forma en que decides vivirla, aislado, cruel, empujando a todos lejos. Siempre creí que el éxito podía curarte, pero veo que solo te volvió más duro. Ojalá encuentres paz. La nota estaba firmada sin un te quiero, sin un perdón. Leonardo la arrugó y la tiró al suelo. No lloró. Se sentó en el sillón. Encendió la televisión, pero no prestó atención a nada. Lo rodeaba un silencio denso, como si cada rincón del departamento le recordara que el poder no compraba compañía. Que la riqueza no curaba el alma. Ni el cuerpo. Pasaron los días. En el comedor comunitario, Isabel notaba cómo Samuel empezaba a sonreír de nuevo. Su debilidad no desaparecía, pero el calor de la gente, la comida constante y la atención médica básica que recibía lo mantenían con ánimo. Isabel no dejaba de pensar en doña Elena. Preguntó por ella en el hospital. Le dieron un nombre genérico. Se hizo pasar por familiar y logró que le dejaran entrar como visitante ocasional. Cuando la anciana la vio, sonrió. Usted me dio sopa, dijo con ternura. Esa noche yo tenía frío por dentro. Y usted me calentó el alma. Isabel se sentó a su lado. En la mesita, había dibujos esparcidos. Rostros, objetos, líneas caóticas. ¿Qué dibuja? A ellos, los perdí. Pero vuelven por las noches. Él tenía esta cara, dijo señalando un retrato de un hombre de mirada dura, cejas marcadas y mandíbula cuadrada. Isabel se inclinó. ¿Quién es? No lo sé, pero está en mi pecho. Como si llevara su nombre cosido por dentro. Isabel lo tomó con delicadeza. Su corazón dio un salto. Esa cara era idéntica a Leonardo. El mismo que la despidió. El mismo que la hizo tocar fondo. Volvió al comedor y buscó en internet. Escribió el nombre completo, Leonardo Santamaría. Aparecieron miles de resultados. Fotos. Entrevistas. Imágenes en revistas de negocios. La misma cara que estaba en el dibujo. Guardó el retrato. No dijo nada a nadie. Esa noche, cuando Mateo regresó del refugio de mujeres, encontró a Isabel sentada sola en el comedor, mirando el dibujo. ¿Es él? Sí, respondió sin apartar la vista. Es Leonardo. ¿Crees que ella fue su madre? No lo sé. Pero ella lo dibujó sin que nadie le dijera nada. Lo siente como suyo. Y dijo su nombre. ¿Qué probabilidades hay? Mateo se sentó a su lado. La vida no trabaja con probabilidades. Trabaja con caminos. Algunos tardan en cruzarse. Pero siempre llegan al mismo punto. ¿Qué harías tú? Esperaría. Escucharía. No buscaría venganza. Buscaría sentido. Isabel guardó el papel. No quiero vengarme. Quiero entender por qué todo duele tanto. En el hospital, doña Elena despertó con la sensación de que esa noche algo iba a revelarse. Pidió papel. Escribió palabras sueltas. Nombres. Dibujos. Y luego, con trazos inseguros, escribió una frase,
mi niño está vivo. Él no sabe quién soy. Guardó esa hoja doblada bajo la almohada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin saber si era verdad o solo el deseo de una mente rota. El rostro del niño que ella dibujaba era el mismo que años después la había condenado al hambre. Doña Elena dormía con una respiración agitada. En su almohada, escondida, seguía esa hoja doblada donde había escrito con letra temblorosa: mi niño está vivo. Él no sabe quién soy. Esa frase no era parte de un delirio, era una certeza que le nacía desde la sangre, aunque su memoria aún no lograba entregarle los detalles que tanto buscaba. Su cuerpo, delgado y cansado, se estremecía cada vez que el rostro de aquel niño volvía a su mente. Ya no era un niño, lo sabía. Lo sentía como una sombra adulta, un rostro que había visto más de una vez, en un lugar reciente. En una cocina. En una pantalla. En una mirada que no había sido amable. Isabel no podía ignorar las piezas que empezaban a encajar. Llevaba días visitando en secreto a la anciana, conversando con ella, ayudándola a recordar. Cada palabra que doña Elena pronunciaba parecía cargada de historia. Un rompecabezas que comenzaba a mostrar una imagen completa, aunque aún borrosa. En uno de esos encuentros, Elena le contó que una vez tuvo un hijo. Que su esposo la separó de él. Que todo lo que amaba fue arrancado por culpa de secretos demasiado grandes para guardar. Dijo que yo estaba enferma, le murmuró con los ojos perdidos. Me llevaron a un lugar donde las paredes no tenían ventanas. No me dejaban dormir. No me dejaban hablar. Yo gritaba que tenía un hijo, pero ellos decían que era parte de mi locura. Que no había niño. Que nunca existió. Pero yo lo recuerdo. Tenía una mantita azul. Se dormía agarrado de mi dedo. Isabel tragó saliva. La voz de la anciana era un susurro cargado de dolor, pero también de certeza. Había verdad en cada palabra. Y esa verdad ya no podía quedarse encerrada entre las paredes de un hospital olvidado. Decidió hablar con Mateo. Le mostró los dibujos. Le contó lo que Elena había dicho. Le explicó lo que había encontrado en las búsquedas. Mateo, al ver el retrato de Leonardo, sintió un escalofrío. No puede ser coincidencia, dijo mientras se quitaba los lentes. Hay algo aquí que va más allá de una conexión emocional. Esto es historia detenida. Congelada. Ella no solo recuerda un hijo. Ella recuerda una traición. Una desaparición. Un encierro. Y yo creo que ella es su madre. Mateo se quedó en silencio. Caminó por el pequeño despacho de la iglesia. Luego la miró con firmeza. Tenemos que encontrar su nombre real. Buscar registros. Si estuvo en un psiquiátrico, debe haber documentación. Aunque sea oculta. Durante los siguientes días, Isabel y Mateo se dedicaron a recorrer oficinas, parroquias, archivos de salud. En uno de los registros de hospitales psiquiátricos de hace más de 30 años, dieron con un nombre que coincidía: Elena Valdivieso de Santamaría. Ingresada por su esposo, Luis Santamaría, por presunto episodio psicótico, sin antecedentes familiares, sin seguimiento judicial. Diagnóstico vago, sin pruebas médicas claras. Fecha de ingreso, julio de 1993. Fecha de egreso, no registrada. El nombre retumbó en el pecho de Isabel como una campana. Valdivieso de Santamaría. El apellido. La conexión. Era ella. Mateo leyó con rabia contenida. La declararon enferma sin pruebas. La hicieron desaparecer legalmente. Es como borrar a alguien de la historia sin dejar huellas. Este hombre, Luis Santamaría, ¿no es el padre de Leonardo? Exacto. Él era socio en varios negocios, incluido el que Leonardo heredó. El rompecabezas ya no estaba incompleto. Estaba a punto de revelar el cuadro completo. Con ayuda de la fundación donde trabajaba Clarisa, y tras una colecta organizada entre voluntarios del comedor, lograron reunir suficiente dinero para llevar a doña Elena a una clínica privada.
Allí, con mejor atención médica y ayuda psicológica, se empezó a reconstruir su historia de manera profesional. Las pruebas de ADN realizadas con base en archivos genéticos de la familia Santamaría confirmaron lo impensable: doña Elena era la madre biológica de Leonardo Santamaría. La noticia fue recibida con escepticismo en la clínica. Nadie entendía cómo una mujer que vivía en las calles, sin memoria clara, podía tener ese pasado. Fue Isabel quien redactó una carta al Hospital Central donde Leonardo llevaba su tratamiento, explicando la situación con documentos y resultados de laboratorio adjuntos. No buscaba dinero, ni venganza. Solo que él supiera la verdad. La carta fue entregada directamente en manos del médico personal de Leonardo. El doctor la leyó con asombro, dudando de su veracidad. Pero al contrastar con el historial del paciente, comprendió que todo coincidía. La desaparición de su madre. El silencio familiar. La enfermedad del padre, que terminó quitándose la vida pocos años después. Todo encajaba. Leonardo recibió la carta días después, ya desde su silla motorizada. Sus piernas ya no respondían. Su brazo izquierdo apenas servía para sostener una taza con ayuda. Le costaba hablar, y su voz salía en susurros. Cuando leyó el nombre Elena Valdivieso de Santamaría, sus dedos comenzaron a temblar. Al llegar al final, donde decía su madre está viva, la carta se resbaló de sus manos. No podía procesar lo que estaba leyendo. Durante toda su vida, le dijeron que su madre había muerto en un accidente. Que no quedó nada. Ni cuerpo. Ni pertenencias. Nada. Y ahora, le decían que estaba viva. Que había vivido entre la basura. Que había sido rechazada por la misma sociedad que él dirigía. Quiso hablar. Llamar. Gritar. Pero su cuerpo no le permitía expresarse como quería. Apenas logró apretar el botón del intercomunicador. Su cuidadora personal entró y lo vio descompuesto. ¿Se siente mal? Leonardo señaló la carta con el dedo. Ella la recogió, la leyó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Quiere verla? Él asintió. El médico, al enterarse de la decisión, organizó el encuentro con delicadeza. No sería un evento público. Nadie debía saberlo aún. Sería en una habitación privada de la clínica. Doña Elena ya había empezado a recordar fragmentos claros. Reconocía su nombre completo. Ya no decía solo mi niño, sino que decía Leonardo. La noche previa al encuentro, Isabel acompañó a Elena en silencio. La anciana miraba por la ventana. ¿Crees que me odiará? No. Creo que ha estado esperando esto desde que era niño, aunque no lo supiera. Yo no supe cuidarlo. Me lo arrebataron. Me dijeron que estaba loca, y lo perdí. No lo perdiste. Solo lo encontraste tarde. A la mañana siguiente, la sala estaba preparada. Leonardo llegó empujado por su enfermera. Llevaba una camisa gris, el rostro pálido, las ojeras marcadas. Doña Elena fue llevada en una silla frente a él. Se miraron. Durante los primeros segundos, ninguno dijo nada. Sus ojos se encontraron como dos almas viejas que se habían buscado por décadas sin éxito. Ella extendió la mano. Él no pudo levantar la suya. Las lágrimas le comenzaron a caer sin contención. Leo, mi niño, murmuró Elena. Te dije que no dejaría que el fuego nos separara. Pero me lo quitaron todo. Me encerraron. Me silenciaron. Y tú pensaste que estaba muerta. Leonardo no podía hablar. Pero su rostro lo decía todo. El dolor, la tristeza, la rabia acumulada por años. Por haber sido engañado. Por haber sido educado en la mentira. Por haber condenado a su propia madre sin saberlo. La enfermera colocó la mano de él sobre la de Elena. Ella la sostuvo con fuerza, mientras las lágrimas seguían corriendo. Desde la puerta, Isabel observaba en silencio. No interrumpió. Solo miró. Y en su mente, una verdad retumbaba con más fuerza que nunca. El hombre que un día la despidió por ayudar, era hijo de la mujer a la que ella salvó.
Isabel cerró la puerta suavemente tras ella. Afuera, el pasillo de la clínica parecía más frío de lo normal, pero no por la temperatura. Era la sensación de haber presenciado algo demasiado grande para explicarlo, demasiado real para negarlo. Se apoyó contra la pared. No lloró, pero tenía los ojos llenos de agua. La ironía era brutal, casi insoportable. Leonardo, el mismo hombre que la había humillado frente a decenas de personas, que la había dejado sin trabajo cuando más lo necesitaba, era el hijo de esa anciana temblorosa a la que ella, sin conocer, le había dado un plato de sopa. Y ahora, ambos estaban rotos. Uno por dentro, la otra por fuera. Los días que siguieron estuvieron cargados de silencios. Leonardo no hablaba. Su cuerpo ya no le obedecía más allá de unos pocos movimientos con la cabeza. La enfermedad había avanzado con rapidez. Su mirada estaba vacía por momentos, pero cuando aparecía doña Elena en la habitación, sus ojos se iluminaban. No podía llamarla mamá en voz alta. No podía decirle todo lo que había guardado durante años. Solo podía llorar en silencio mientras ella le acariciaba la mano como si aún tuviera 5 años. Isabel no volvió a entrar a esa habitación, pero se quedó cerca. Visitaba a Samuel todos los días, le llevaba los dibujos que hacía con los otros niños del comedor y los colgaban juntos en las paredes. Samuel había comenzado a mejorar ligeramente, aunque la leucemia no daba tregua. Aún requería un tratamiento avanzado, uno que no estaba al alcance de Isabel. Fue entonces cuando Mateo llegó con una expresión extraña. Sostenía unos papeles. Isabel lo recibió con las cejas fruncidas. ¿Qué ocurre? Mateo le ofreció los documentos. Los médicos en la clínica enviaron esto. Estaban buscando una posible compatibilidad genética para un tratamiento experimental. Querían verificar si existía alguien con la misma estructura genética que pudiera ayudar a Leonardo. Sí. Mateo la miró con dolor. Samuel. Samuel es compatible. Isabel se quedó en silencio. ¿Qué significa eso exactamente? Podría hacerle una donación de células madre. No es riesgoso para Samuel, pero significaría ayudar a Leonardo a detener el avance de su enfermedad. No lo va a curar, pero le dará más tiempo. Tiempo para hablar. Para moverse. Para vivir un poco más. Y él ya no tiene a nadie más. El aire en el pecho de Isabel se volvió pesado. Miró los papeles. Cerró los ojos. La imagen de aquel momento en el restaurante apareció como una puñalada. Leonardo gritándole, señalándola con desprecio, despidiéndola como si fuera una ladrona por haber ayudado a una anciana. ¿Quieres que mi hijo ayude al hombre que casi nos mata de hambre? ¿Que salve al que permitió que mi hijo durmiera en la calle con fiebre? No quiero nada, dijo Mateo con firmeza. Solo te estoy dando la información. La decisión es tuya. Pero antes de decidir, habla con Elena. Isabel no respondió. Pasó la noche sin dormir. La mañana siguiente, entró a la habitación de doña Elena. La encontró sentada junto a la ventana. Había más color en sus mejillas. Más claridad en su mirada. Lo vi soñar anoche, dijo Elena sin mirarla. Tenía los ojos cerrados, pero sonreía. Como cuando era niño. Como cuando aún no sabía lo que era el mundo. Isabel se sentó frente a ella. No habló al principio. Samuel puede ayudarlo. Los médicos dicen que tiene algo en su sangre que puede mejorar su condición. Pero no sé si quiero hacerlo. Elena la miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Isabel, no te pido que lo salves. Ni que olvides. Solo te pido que pienses en lo que pasaría si fuera al revés. Si tu hijo fuera el que un día lo necesitara a él. Isabel bajó la mirada. Él me dejó sin casa. Sin comida. Samuel se desmayó en la calle porque no comía. Y todo por darle una sopa a una mujer que ahora resulta ser su madre. ¿Tú crees que eso es justo? Elena tembló. Yo también perdí un hijo en la calle. No era Leonardo. Era otro. Antes que él. Nunca te lo dije.
Tenía solo unos meses. Estaba enfermo. Mi esposo me dijo que era mejor llevarlo a un centro de salud, pero en realidad lo dejó con extraños. Nunca volví a verlo. Me dijeron que no preguntara, que no removiera el pasado, que era peligroso. Y desde entonces, vivo con ese peso. Yo sé lo que es perderlo todo. Por eso te entiendo. Isabel se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué quieres que haga? Lo que tu corazón diga. Pero piensa esto, ¿cuánto valen tus heridas? ¿Y cuánto valen las de él? Isabel se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo sin volverse. Si él quiere vivir, tendrá que pagar un precio. Pasaron 3 días. Leonardo fue llevado en silla a una sala más amplia. El personal de la clínica preparó una especie de despacho silencioso para que pudiera recibir visitas y comunicarse con una tecnología especial que rastreaba el movimiento de sus ojos. Frente a una pantalla, podía escribir letra por letra solo con la mirada. Isabel entró acompañada por Mateo. Leonardo la miró largamente. Ella se quedó de pie. No lo saludó. No lo abrazó. Solo esperó. La pantalla comenzó a escribir. Gracias por venir. Isabel se cruzó de brazos. No vine a perdonarte. Vine a darte una opción. Mi hijo es compatible contigo. Pero tú no eres compatible con la vida que destruiste. Y no pienso permitir que salgas de esta sin aprender lo que significa tenerlo todo y usarlo para bien. Leonardo leyó cada palabra. Si quieres vivir, vas a donar tu fortuna. Todo. Cada restaurante, cada centavo, cada propiedad. No para mí. No para Samuel. Para construir un hospital. Un centro de ayuda para madres solteras. Con atención médica, psicológica y legal. En mi barrio. Donde me despediste. Leonardo la miró. Luego bajó la vista. No tardó mucho en levantarla otra vez y empezar a escribir en la pantalla. Sí. Isabel no esperaba una pelea. Pero tampoco esperaba una rendición tan inmediata. ¿Lo dices en serio? Sí. Estoy listo. Mateo se acercó. La fundación tiene abogados. Si tú estás de acuerdo, podemos iniciar los trámites de inmediato. Leonardo movió los ojos hacia la opción de confirmar. Un clic sonó en la sala. Isabel miró a Mateo. Prepara todo. Y que el hospital lleve el nombre de su madre. Leonardo levantó la cabeza. La emoción hizo que una lágrima cayera por su mejilla. En la pantalla, escribió lentamente. Gracias. Isabel no respondió. Salió de la sala con el alma desgarrada, pero con algo de paz. Leonardo se quedó solo. Respiró hondo. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que no tenía que ver con el ego, con el poder, con la imagen. Era una decisión que no pesaba como un sacrificio. Pesaba como una liberación. En los últimos días de su vida, Leonardo entendió que el alma no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de dar. La noticia se filtró en silencio entre los altos despachos y las salas de juntas. Leonardo Santamaría había firmado la cesión total de sus bienes. Restaurantes, propiedades, cuentas, inversiones. Todo, sin dejar una sola cláusula para sí mismo. El imperio que tanto trabajo le costó levantar pasaría a manos de una fundación nacida del sufrimiento, del abandono y de una redención inesperada. Algunos empresarios se burlaron en privado. Otros, envidiaron en silencio. Ninguno entendió. Los trámites avanzaron rápido. Mateo y un grupo de abogados voluntarios supervisaron cada paso. Isabel se mantuvo al margen. No quería reconocimiento, ni cámaras, ni titulares. Solo deseaba cumplir con lo pactado. Leonardo, aunque ya apenas podía moverse, seguía atento desde su cama. Con los ojos firmes y las emociones desbordadas, aprobaba cada documento mediante el software que traducía sus movimientos oculares. El edificio que había sido el primer restaurante de su cadena fue demolido en 2 días. Allí, donde antes los lujos ocultaban la frialdad,
comenzarían los cimientos de algo completamente distinto. Un hospital. Un hogar para las mujeres solas. Un refugio para niños sin esperanza. Un lugar donde la compasión no costaría nada. Donde una sopa jamás sería motivo de despido. Durante las últimas semanas de vida, Leonardo pidió estar acompañado únicamente por su madre. Doña Elena, aunque frágil, no se separó de su lado. Ella lo cuidaba, lo limpiaba, le hablaba bajito como si aún fuera aquel niño al que le cantaba para dormir. Una madrugada, cuando la clínica estaba en silencio y solo se oía el leve zumbido de las máquinas, doña Elena acariciaba su frente. ¿Tienes miedo? Leonardo no podía responder, pero sus ojos decían que sí. No temas. Dios no castiga para destruir. A veces permite que caigamos, para que descubramos cómo levantar a otros. Leonardo parpadeó una vez. Esa era su manera de decir gracias. Te amo, hijo, susurró ella. En la pantalla, muy lentamente, apareció una última palabra escrita con dolorosa lentitud. Mamá. Falleció al amanecer. Con la cabeza recostada en el regazo de Elena. Con una expresión de paz. Como si, al final, hubiera encontrado algo más valioso que el éxito, el perdón. Elena no lloró. Solo lo besó en la frente y le cerró los ojos con delicadeza. Ya puedes descansar. Días después, el país entero se enteró de la noticia. La prensa no entendía el gesto. Titulares ambiguos hablaban de un legado inesperado, de un arrepentimiento tardío, de una herencia que sorprendía al mundo empresarial. Pero pocos conocían la verdad. Solo quienes habían vivido la historia desde adentro sabían que eso no fue caridad, ni espectáculo. Fue un acto de justicia divina. Doña Elena murió 3 semanas después. Se quedó dormida en la misma clínica, con una foto de Leonardo entre sus manos y una hoja arrugada dentro de su bata. Era el primer dibujo que había hecho cuando aún no recordaba nada. El rostro de su hijo. Isabel organizó el funeral. No hubo lujos. Solo flores blancas, una canción suave y un mensaje grabado por Mateo. Ella fue invisible durante décadas. Y aún así, nunca dejó de amar. El hospital abrió sus puertas meses después. En la entrada, una placa de bronce decía: Centro Vida Elena Isabel, porque el amor sobrevive a la injusticia. El edificio era claro, con jardines, salas llenas de luz, techos altos y colores cálidos. Se atendían mujeres embarazadas, niños enfermos, madres sin hogar, personas con hambre de atención y consuelo. Cada cama era un acto de dignidad. Cada alimento, un símbolo de esperanza. Samuel recibió su tratamiento. Gracias a los avances médicos, logró una recuperación lenta pero constante. Años más tarde, ingresó a la universidad con una beca de excelencia académica. Estudió medicina. Su motivación no era el prestigio. Era devolver lo que había recibido. Quiero curar a otros, le dijo una vez a Isabel. Como me curaron a mí. Pero no solo el cuerpo. También el alma. Mateo, tras ver lo que el centro se había convertido, decidió volver al sacerdocio. No para predicar desde el púlpito, sino para seguir sirviendo desde las calles. La comunidad lo rodeó con respeto. Él no hablaba de milagros, sino de segundas oportunidades. Una mañana, muchos años después, Isabel caminaba por el jardín del hospital. A su alrededor, niños jugaban con risas libres. Algunas madres tejían en bancas de madera, otras conversaban en voz baja. La brisa movía los árboles con suavidad. Samuel, ya convertido en médico, se acercó. Hoy recibimos a una niña con desnutrición severa. La abandonaron en una estación de tren. Pero sonríe. Tiene esa sonrisa que no se rinde. Isabel lo miró con ternura. Dile que aquí no la vamos a abandonar. Él asintió. Isabel levantó la mirada al cielo. Cerró los ojos por un momento. Dios no se olvida de quienes dan desde el corazón, aunque el mundo los desprecie. La cámara se aleja lentamente. El hospital queda en el centro del encuadre. Niños corriendo, vidas renaciendo,
madres encontrando un lugar en el mundo. Y en la voz del narrador, una última reflexión. A veces, lo que el mundo descarta, es justamente lo que Dios decide usar para sanar. Porque el verdadero legado no es lo que dejamos en los bancos, sino lo que dejamos en las almas. Y así termina la historia. Pero en algún rincón del mundo, quizá justo ahora, alguien esté decidiendo si darle una sopa caliente a quien lo necesita. Y quizá, sin saberlo, esté salvando a una madre, a un hijo, o a un corazón perdido que solo necesitaba ser visto. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías en una situación similar? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saberlo. Muchas personas están pasando por situaciones parecidas. Esperamos que la voz de Isabel Rojas viva en tu corazón. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir con tus amigos y familiares como muestra de apoyo. Eso nos motiva a seguir trayendo relatos emocionantes todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Haz clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo, tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.